Muy bien, hermano, pues vamos a continuar. Son las 11:30, la idea era empezar a las 11, entonces vamos con media horilla de retraso. Muy bien. Yo doy gracias al Señor por este tiempo de estar juntos. El miércoles en la oración quise conectarme, pero estuve preparando cosas para mis padres y no me dio tiempo y eché de menos estar orando con vosotros. Doy gracias al Señor por estar juntos hoy. La verdad que se echan falta los hermanos. Hemos tenido un tiempo de vacaciones en la familia, pero echan falta a la gran familia, Y bueno, hoy voy a continuar con lo que no me dio tiempo a acabar el día de la reunión unida. Si recordáis, o para los que no estuvisteis, no voy a hacer un resumen, pero solamente mencionar que el tema era viviendo el reino en nuestro contexto. Y es curioso que en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo está diciendo, los 3 primeros capítulos son, por llamarlos, muy doctrinales, muy teológicos, y los otros 3 son muy prácticos, ¿no? Dicho de una manera muy, muy resumida. Pero vemos todo lo que Dios ha hecho a través de nuestro Señor y por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos volver, para restaurar aquello que se perdió, que es que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahora no estamos organizados como nación, pero sí podemos glorificar a Dios en nuestro contexto. El Rey vive dentro de nosotros, tenemos el Espíritu de Cristo dentro de nosotros y somos llamados a vivir en santidad y a expresar a nuestro Dios en nuestro contexto. Y me gusta mucho la carta de Pablo a los Efesios porque era una carta, como comentamos, que se escribe, hay quien piensa que fue una carta circular a lo que es la región de Asia Menor, que hoy día equivale al territorio, es el territorio de Turquía. Hay quien piensa que fue una carta a los Efesios y hay quien piensa que fue a los Laodicenses. Hay motivos, si alguno tiene curiosidad, como comenté aquel día, pues después lo podemos hablar. Pero lo que está claro que está escribiendo a hermanos que estaban en la dispersión. Y nosotros no estamos ahora mismo en Israel, no estamos organizados como nación. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Y es interesante que la carta pues, se habla principalmente del contexto de cómo funcionar como iglesia. Y ya pues destacamos varias cosas. Una, mantener la unidad del Espíritu. Otra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Mencionamos virtudes, características necesarias para mantener esa unidad y para seguir creciendo, que tienen que ver con la humildad, la mansedumbre, la sujeción de unos a otros, porque la sujeción no es solamente el sometimiento de la mujer al marido, dice someteos los unos a los otros. ¿Por qué? Conforme a la finalidad que hablamos, para que el plan de Dios se lleve a cabo. El objetivo es ser un punto de apoyo en la misma misión que tenemos, que es que el reino de Dios se establezca en nuestra vida y alrededor y se extienda. Y eso en todas las áreas de nuestra vida. Hablamos del matrimonio, hablamos de los hijos, cómo debemos educar nosotros como padres a nuestros hijos, hablamos de los hijos, el papel que tenemos también en obediencia a nuestros padres, en honrar a nuestros padres. Son cosas que hoy día se están perdiendo muchísimo. Puse ejemplos, ahora lógicamente no voy a desarrollar ninguno de ellos, ya lo hice el otro día. Y me quedó la última parte. La última parte tiene que ver con cómo glorificamos a Dios en nuestro trabajo. Y me gustaría también que los que son más jovencitos, pues quiero hablar algunas cosas que creo que son interesantes para ellos también. No solamente para los que ya estamos trabajando, que bueno, ¿cómo hacemos para glorificar a Dios ahí? Sino aquellos que aún no estáis trabajando, ¿qué vais a elegir? Que es muy importante. A mí me enseñaron algo que a día de hoy creo que sí, por mi propia experiencia veo que sí, que es lo más importante, la mejor decisión que podemos tomar, la más importante es seguir al Señor. La segunda, ¿con quién me caso? Y la tercera, ¿qué trabajo cojo? Y eso me lo enseñaron así, en mi experiencia lo confirmo. No hay nada mejor que decidir seguir al Señor y vivir conforme al propósito que hemos creado. Tenemos el manual de instrucciones, tenemos el Espíritu Santo y una iglesia maravillosa para crecer juntos. El matrimonio. Un matrimonio como Dios manda es una bendición tremenda.
pero si fallamos en nuestros matrimonios, si no funcionamos conforme al plan de Dios en nuestros matrimonios, permitidme esta expresión que lo diga así de bruta, la expresión, pero creo que puede ser lo más parecido al infierno. Un matrimonio que no funcione bien. Y cada aspecto de lo que estamos viendo tiene una realidad física, pero es la expresión de algo que trasciende. Y el trabajo no es menos. En el trabajo también. Por ejemplo, los hijos obedecer a nuestros padres. Dios ha establecido autoridades a todos los niveles, ha delegado autoridades para que nos sujetemos a ellas y, como vamos a ver después, siempre y cuando esa autoridad no vaya contra la voluntad de Dios. Si va contra la autoridad de Dios, contra los mandamientos de Dios, en ese caso sí tenemos que decir yo ahí no, porque es necesario obedecer a Dios que ante los hombres. Pero Dios ha dejado autoridades para que nos sujetemos a ellas a todos los niveles, ¿no? Y en el trabajo también. Ahora veremos qué es lo que Pablo nos dice en la carta de cuál debe ser nuestra conducta ahí. Pero antes me gustaría hacer alguna reflexión sobre el trabajo. ¿Trabaja o trabajó nuestro Dios? Eso lo vemos en Génesis. ¿En cuántos días hizo la obra? 6 días. Bueno, cuando la primera vez que hablé del día de reposo, hice esta pregunta trampa, es un poco trampa. Dios dice que acabó toda su obra en el séptimo día, porque el séptimo día lo hizo el séptimo día, que es el día de reposo. Pero sí es cierto que en 6 días hizo todo lo anterior y el séptimo día el día de reposo. Entonces, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Eso está establecido desde antes del pecado. O sea, vemos que el trabajo está antes del pecado. Recordad que le dice Dios a Adán y Eva en el huerto. Bueno, primero le dice, creced, multiplicaos y señoread. Que eso es interesante, de eso hemos hablado también en otra ocasión, ¿no? Ese gobernar, que el hombre gobierne sobre la creación, estaba en el plan de Dios. Pero por causa del pecado se desestructuran muchas cosas. Pero lo pone al hombre en el huerto, ¿recordáis lo que dice? Para que lo labrase y lo guardase. O sea, el trabajo, hermanos, es antes del pecado. El trabajo dignifica, el trabajo es necesario y es antes del pecado. Otra cosa es que por causa del pecado el trabajo se viva de otra manera. Pero el trabajo es anterior al pecado y es necesario. Es más, hago un pequeño paréntesis, como decía el anuncio, un kick-cut, paréntesis. He conocido a bastantes personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que han pasado por muchas crisis psicológicas, emocionales, de las cuales yo estoy convencido que el 99% de todos esos problemas que han tenido se los resolvería teniendo un trabajo. Son personas que por sus circunstancias no han tenido necesidad de trabajar, bien porque tienen una paga y no han tenido necesidad de trabajar por distintas circunstancias, bien porque sus padres le han dejado una buena herencia y no han tenido necesidad de trabajar. Y cuando se tiene mucho tiempo libre, si no vienen problemas no los creamos, porque el ser humano por causa del pecado es así. Es así. El ser humano necesita estar ocupado. La Biblia está... en la Biblia, iba a decir está llena, exageraría un poquito si digo está llena, pero sí hay muchísimos versículos que hablan del peligro de la ociosidad y de la pereza. Eso trae consecuencias muy negativas a muchos niveles. Espiritual también, emocional y físico. Y cosas que se psicosomatizan. Es decir, el trabajo dignifica, es bueno y necesario. De hecho, hay un mandamiento que dice 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Casi siempre hacemos énfasis en el séptimo, pero dice 6 días trabajarás. O sea, es necesario el trabajo. ¿Amén? Amén. El trabajo, hermanos, tiene una finalidad. Es decir, Dios, lo voy a decir de una forma muy sencillita, pero creo que se me va a entender bien. Dios ha hecho un mundo para nosotros, para que vivamos en él, pero que le corresponde a él. Dice que todo es de él,
ha sido hecho por medio de Él y es para Él. ¿Mm? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Jehová es el mundo y su plenitud. Literalmente, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios, pero nos permite a nosotros el gestionar y administrar estas cosas. Entonces, el trabajo forma parte de ello. En nuestro trabajo nosotros estamos gestionando y siendo administradores para que las cosas funcionen como Dios quiera, como Dios quiere. Y eso nos ayuda a decidir en qué debemos trabajar, qué trabajo debo elegir para poder glorificar y aportar algo en mi trabajo. No sé si me explico. O sea, cuando entendemos que el trabajo tiene una finalidad, nos ayuda a tomar decisiones. Si yo quiero trabajar 6 días y descansar un día, pues a lo mejor hay trabajos donde no voy a poder hacerlo. Pues quizás voy a decir, pues mira, yo aquí no, porque por amor al Señor quiero tener un día de descanso, apartar un día para el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Saber cuál es el objetivo nos ayuda a tomar decisiones. Cuando entra el pecado, una de las cosas que se le dice al hombre es que con el sudor, ¿verdad?, de tu rostro trabajarás, ¿no?, para el pan, se menciona. De la tierra, pues cardos, espinos producirá, etcétera, etcétera. Ya conocéis el pasaje, estamos en Génesis, los primeros capítulos. Pero eso es consecuencia del pecado. Y no solamente eso, sino que una de las cosas que dice la Escritura de la ley de Dios, por eso cuando Dios organiza una nación que quiere que le exprese y le da sus leyes, las leyes de Dios son santas, son justas y son buenas. Cuando analizamos la ley de Dios, vemos que eso es justicia. Nosotros tenemos hoy día leyes que algunas se parecen y son conforme a las de Dios y vemos que son justas, pero tenemos otras leyes que son muy injustas aquí en nuestro país. No van conforme a la ley de Dios. Pero es que la ley de Dios sí es justa. ¿Qué sucede? Por causa del pecado hay mucho egoísmo, mucha avaricia y muchas injusticias. Y esto afecta lógicamente a nuestro trabajo. O sea, el pecado ha hecho que no que tengamos que trabajar, no, sino que trabajemos, pero con dificultades, con aflicción, con cosas que van a ser contrarias. ¿Me explico, hermanos? Hasta aquí lo que quiero transmitiros. Pero el trabajo es maravilloso, es necesario. Otra cosa es que el pecado haya hecho que el trabajo se viva de otra manera. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Y esto, aquí me gustaría dar consejos prácticos también para los más jovencitos que todavía no tienen trabajo o para aquellos que estáis buscando trabajo. Cuando estudié psicopedagogía, una de las asignaturas que la dio una especialista era alguien que tiene mucha experiencia en hacer entrevistas y estudios para selección de personal en los trabajos. Y estamos en un tiempo muy especial porque antes siempre se nos decía, hijo, estudia lo que más te guste para que seas bueno en tu trabajo. Tú estudias lo que más te gusta y así vas a tener un trabajo en el que vas a ser de los mejores porque te gusta tanto que te vas a especializar muy bien y no vas a tener problemas y vas a tener un trabajo que te guste y genial. Hoy estamos en un tiempo complicado, que no siempre podemos elegir cualquier trabajo que nos guste y la sociedad va a un ritmo que a mí me puede gustar mucho la filosofía, pero posiblemente o saco unas posiciones para dar clases de filosofía o tengo un libro maravilloso que me haga poder ganar un sustento o no lo voy a tener fácil. Estoy poniendo ejemplos quizás de una forma sencilla. Pero estamos en un tiempo que quizás hay que valorar varias cosas. Por un lado, que me guste, es el ideal, pero a la vez que tenga ciertas salidas. ¿Hacia dónde vamos? Pero creo que los creyentes no solamente tenemos que mirar estas cosas que pueden ser prácticas, sino más allá de ello. ¿En qué puedo aportar en mi trabajo? ¿Cómo puedo ser de influencia y hacer un bien en mi trabajo? Hay muchas formas. Yo puedo hacer muy bien en un hospital operando a una persona que está enferma, está haciendo un bien, ese cirujano, ese médico está haciendo un bien a la persona, o llevándole o limpiando al que está enfermo. Estoy haciendo un bien. Estoy poniendo ejemplos muy prácticos, ¿no? Pero de alguna manera lo que quiero transmitir es que debemos de pensar en un trabajo en el que yo aporte un bien como hijo de Dios y ser canal de bendición hacia los demás. Porque vimos, cuando compartí en la reunión unida,
que el plan de Dios para su pueblo es que sea un canal de bendición para que los demás sean bendecidos, valga la redundancia, a través del pueblo de Dios y deseen al Dios de este pueblo y vivir en ese pueblo. Por eso nosotros debemos de elegir bien nuestro trabajo. ¿Amén? ¿Hasta aquí? Es necesario, es un mandamiento. Hemos hecho una breve pincelada, este podría ser mucho más amplio, pero ¿qué trabajo elegimos? Y ahora vamos a la parte que quizás toca un poquito más en la carta a los Efesios. ¿Cómo debemos ser en nuestro trabajo? Hermanos, nosotros como creyentes debemos de marcar la diferencia. Para mí es muy triste cuando alguien ha tenido mala experiencia con un creyente a nivel laboral y te enteras de que esa persona era creyente. Contrata a alguien para un trabajo y es una chapuza y era creyente. O alguien te ha estafado y resulta que era creyente en el trabajo. O tienes que recomendar a alguien para el trabajo, tú conoces a un hermano que trabaja en eso, pero no te atreves a recomendarlo. No sé si os ha pasado alguna vez, pero es muy triste porque nosotros debemos hacer nuestro trabajo con excelencia. Si le preguntásemos a nuestros compañeros, sin estar nosotros delante, ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué dirían de nosotros? Eso es bueno que nos lo preguntemos. Porque si dicen, pues mira, no se apunta a ninguna fiesta, bueno, ahí se puede entender, ¿no? Pero si dice, mira, no para de mentir en el trabajo, no hace bien su trabajo, es maestro y los niños no aprenden nada. Muchas cosas de estas, pues a lo mejor tendríamos que revisar algunas cosas, ¿no? Estamos haciendo bien las cosas, estamos haciendo las cosas con excelencia, porque eso es lo que los demás van a ver, hermanos. Que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. No es que no tengamos que hablar, pero que cuando digamos una palabra tenga peso y tenga autoridad porque nuestros hechos lo avalan. El otro día comenté, cuando Lucas escribe en Hechos de los Apóstoles, excelentísimo Teófilo, en una parte le llama excelentísimo y en otra o excelentísimo. Posiblemente la diferencia es que en uno ya se había convertido y en otra todavía no. Pero hablando de cuando escribe Lucas el Evangelio, dice, escribí todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y Jesús hablaba con autoridad, dice la Escritura, ¿verdad? Para mí, hablaba con autoridad por muchos motivos, pero uno de ellos es porque su vida avalaba lo que él decía. Y nuestra vida debe ser un reflejo que le dé validez a nuestras palabras. No los sábados cuando nos reunimos o quien se reúne el domingo, sino en nuestro trabajo, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Amén. El mismo Pablo, en el capítulo 4, describe muchas cosas que son también muy prácticas, que son aplicables no solamente al entorno laboral, a nuestro trabajo, sino a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, porque dice que nuestras palabras que sean suaves, que no hablemos con gritería, con maledicencia, con palabras grotescas, etcétera, etcétera. Esto no es solamente, hermanos, cuando estamos reunidos en la congregación, esto es en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, cuando estamos en el trabajo, y da consejos muy prácticos. Y una de las cosas que es un versículo que se lee muy rápido, pero para mí dice mucho, tiene mucho peso, tiene que ver con el trabajo y le da sentido y vemos la diferencia que marca aquel que ha conocido al Señor, ¿no? Cómo debe ser. En el 4.28 dice, el que hurtaba, ya sabéis, hurtar, hay una pequeña diferencia entre robo y hurto, pero bueno, aquí el sentido ya sabemos cuál es. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, en el momento que nosotros estamos en el Señor, no solamente dejamos de hacer lo malo, antes hurtaba, pero ya no hurto. Pero no solamente dejo de hacer lo malo, sino que ahora comparto, o sea, trabajo honestamente y encima de lo que yo gano, comparto con el que tiene necesidad. Es decir, hay un propósito de ser un canal de bendición y de ayuda al que lo necesita. Y ahora vamos a ver qué actitudes tomamos en nuestro trabajo, porque algunos jefes se las traen. Yo a día de hoy, gracias a Dios, tengo el privilegio de que muchos de mis directores de los centros y directoras, tengo más directoras que directores, de muchos de ellos solo puedo hablar maravillas. No puedo decir de todos los que he tenido, he tenido también algunos delicados, he sufrido también lo que es tener jefes que no son agradables y que no hacen bien su trabajo, pero
también tengo algunos que son maravillosos, porque estar en autoridad es una gran responsabilidad. A mí me ofrecieron estar en cargo directivo. Yo dije que no. En mis circunstancias preferí no hacerlo. Pero para mí era un privilegio tener al director que tenía y la directora que a día de hoy tengo cuando me ofrecieron ser director, ¿no? Tú eres una directora estupenda. Sigue tú. Yo no quiero estar en la dirección, no lo pretendo, no quiero cargo. Tener cargo es una responsabilidad. Porque cuando se entiende la verdadera autoridad es para servir. Y nuestro mayor ejemplo de autoridad lo tenemos en alguien que dijo que vino no a ser servido, sino a servir. Quizás algunos de nosotros estemos en distintas posiciones. Algunos podemos tener personas que están por encima en autoridad nuestra y trabajamos para ellas. Y otros a lo mejor pues tenéis algún cargo en el que estáis de jefe, tenéis autoridad y responsabilidad sobre gente que trabaja para vosotros. Y aquí Pablo, aunque se enfoca principalmente, dice siervos y amos, porque sabemos que en este tiempo se daba la esclavitud. El tema de la esclavitud sería un tema aparte. Si queréis compartir, después hablamos algo sobre esto. Pero sí vemos los principios que podemos extraer para aplicarlo nosotros. En el capítulo 6, del 5 al 9, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Fijaos, dice obedeced. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. No sé si habéis vivido en el trabajo esa experiencia o si alguna vez habéis tenido esa tentación. Bueno, como ahora mismo no me ve nadie, pero nosotros no servimos al ojo. Sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Si servimos a los hombres, pues estamos tentados a que cuando el hombre no nos ve, hacemos las cosas de otra manera, no con excelencia. Pero si hacemos las cosas para el Señor, las debemos hacer con excelencia, que es como Él se merece. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En Colosenses capítulo 4, versículo 1, el mismo Pablo, el que escribe y al mismo tiempo estando en su primer encarcelamiento en Roma, dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. No voy a entrar porque me llevaría más tiempo, pero es interesante que veamos en otras cartas las recomendaciones que se le hacen a aquellos que tienen esclavos. Si recordáis la carta a Filemón, las cosas que se dicen. En Timoteo se dicen muchas cosas interesantes. Os animo a que leáis Timoteo, porque ahí vemos cómo está diciendo: si tú tienes un amo, sujétate, lo que está diciendo aquí en Efesios. Pero dice: y si es creyente, con más excelencia todavía, hazlo mejor todavía, porque no solamente está sirviendo a tu amo, sino que encima es un hermano. Es decir, puesto que es un hermano, con mayor motivo, sírvele con un corazón agradecido y con excelencia. O sea, fijaos, muchas veces podríamos entender lo contrario. Oye, puesto que es un hermano, no. Es que al amo le está diciendo: oye, ten cuidado cómo tratas a tu siervo. Porque Dios no hace acepción de personas. Pero al siervo le está diciendo: oye, sujétate y haz las cosas bien. Y hazla como para el Señor, no sirviendo al ojo. Y si encima es un hermano, pues más motivo todavía para agradarlo y hacer bien tu trabajo. Me llama la atención porque son consejos muy prácticos. Y de aquí entonces traemos algunos principios. Vemos que hay autoridades a las cuales nos debemos de sujetar, e igual que a las autoridades civiles que tenemos, debemos sujetarnos a ellas. Hay momentos en los que estas autoridades no se sujetan a la ley de Dios, y si nos imponen algo que va contra la voluntad de Dios, pues ahí no nos sujetamos. Pero sí hay un principio de sometimiento a la autoridad que en la palabra se nos lleva a obedecer. De hacerlo con sencillez de corazón, como para el Señor, y no sirviendo al ojo, sino con excelencia y marcando la diferencia en nuestros trabajos. Y si tienes un cargo de autoridad, pues es una responsabilidad. Y recuerda, a mí hay algo y Rafael muchas veces nos ha hecho hincapié en esto y me encanta, que la ley se resume en esto también, no solo en amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero también dice en tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti.
Es la forma de amar a los demás, muy práctica, de una forma muy resumida. Dios no hace acepción de personas. Amén. Lucha espiritual. Con esto doy más o menos, sería un tema más amplio, pero por lo menos he tocado aquellas cosas que creo que son fundamentales que tengamos en cuenta, hermanos, en nuestro trabajo. Y ahora vamos a la lucha espiritual. El apóstol Pablo, en la última parte de la carta, dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Que casi siempre pensamos que el que nos está fastidiando es nuestro vecino, o la mujer que tengo, que hay que ver cómo es, o este hermano que hay que ver cómo hacen las cosas. Hermanos, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cuando somos conscientes de eso, quizá nuestra actitud cambie. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es engañarnos. El enemigo lo que quiere es destruir, hurtar, robar, matar. Todas estas cosas es lo que quiere el enemigo. Y con que echemos un vistazo a esta sociedad, lo vemos. Está destruyendo cada vez más familias. Hoy día ya cada vez se casa menos la gente. No hay compromiso, no hay pacto. Distintos modelos familiares que no tienen nada que ver con el modelo de Dios, que por ley nos obligan a enseñarlos en los colegios. División a todos los niveles. O tú eres de izquierda o tú eres de derecha. O tú eres de un partido o eres de otro. O eres de... Como el Señor dijo, o eres mío o eres contra mí. Y esto lo aplica esta sociedad. Pero es que es verdad, o somos del Señor o estamos sirviendo al enemigo. Porque el príncipe de las tinieblas quiere confundir y está engañando a esta sociedad a todos los niveles. Pero nosotros tenemos no solamente al que es la verdad, sino que nos ha dejado su voluntad. Tu palabra es verdad. Tu ley, tus mandamientos son verdad. Entonces, qué importante es que conozcamos esto, hermanos. ¿Por qué? Porque la lucha espiritual pensamos que eso se aplica en un contexto de espiritismo, de ocultismo. No, hermanos, también. Pero el enemigo no necesita irse a donde se está haciendo la ouija. Simplemente con que eche a pelear tu matrimonio y lo consiga que nos divorciemos, ya se lleva 2 puntos. El de tu esposa y el tuyo. Con que destruya a nuestros hijos, ya se llevan otros puntos. Hermanos, el enemigo va a intentar atacar a la familia, va a intentar atacarnos en nuestro trabajo para que no glorifiquemos a Dios en nuestro trabajo, va a intentar dividir la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a intentar que no mantengamos la unidad del Espíritu y que no lleguemos hasta la unidad de la fe. Estas son las áreas principales donde el enemigo va a atacar. No necesita ir a un lugar donde se esté practicando ciertas prácticas ocultistas, espiritistas. Él quiere matar y destruir. Ese es su objetivo. Y hay momentos especiales de lucha espiritual en los que vamos a ser fuertemente atacados. ¿No os ha pasado eso en vuestros matrimonios? Van a venir luchas de muchos tipos, de diferentes tipos. En la iglesia no hemos tenido experiencia de cómo el enemigo ha querido engañar y utiliza cualquier cosa, sea doctrinal, sea si la silla tiene que estar así o hay que moverla para el otro lado, si se puede tocar el órgano o no se puede tocar el órgano, si se puede poner una batería en la iglesia, sino cualquier excusa es buena para destruir la iglesia, para atacar el corazón humano, porque al final la mayoría de las veces la destrucción tiene que ver con actitudes del corazón, de engaño que el enemigo trae para destruir. Es curioso que en la Biblia no se dan muchísimos detalles, se dan alguna pincelada que nos pueden hacer ver y entender algunas cosas a nivel espiritual, que se da en una esfera espiritual que no vemos literalmente con nuestros ojos, pero que es una realidad que está funcionando actualmente. Y aunque no se dan muchos detalles, pero sí se dicen algunas cosas en las que vemos que hay una jerarquía. Por ejemplo, en Daniel, capítulo 10, os invito a que lo leáis, se habla del príncipe de Persia, ¿recordáis? El príncipe de Persia me ha estorbado, además se dice el número de días y todo, pero estaba Miguel que me ha ayudado, ¿recordáis ese pasaje? El mismo Efesios habla de potestades.
Algunos pasajes nos dan a entender que hay príncipes que gobiernan en ciertas regiones y que tienen a su cargo pues ciertos, yo diría, ángeles que están al servicio, aquellos ángeles caídos, aquellos que siguieron a Satanás en su rebelión, que están al servicio de él. Y se habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero yo no quiero hacer tanto énfasis en esto, sino en la otra parte. Nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos, el fuerte, el poderoso. Tenemos a alguien que fue sin pecado, como hemos mencionado antes, al partir el pan y participar de la copa del vino. A alguien que venció a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, y que en él somos más que vencedores. Y tenemos el Espíritu Santo, que dice las palabras, que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. En Apocalipsis se habla de ángeles, de millones de ángeles, millones de ángeles. En Hebreos se habla de ángeles que están al servicio de Dios a nuestro favor, a las órdenes de Dios a favor nuestra. Eso lo dice en Hebreos capítulo 1. A las órdenes de Dios, no a las nuestras. Eso es importante. La Biblia habla de también el ángel de Jehová. ¿Recordáis este versículo que está en Salmo 37:4? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y guardan sus mandamientos. Salmo 37:4. Y al final he dudado. Salmo 37:4. Si alguien lo tenía de memoria y está conectado, lo puede mencionar también. Salmo 37:4. No, 34:7 puede ser, a lo mejor me he equivocado, ¿no? Anótalo. El ángel, sí, 34:7, perdona. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. Es que por eso digo, me parece que no era otro. Y los defiende. Hermanos, hay lucha espiritual. Pero tenemos Jehová de los ejércitos. En Cristo somos más que vencedores, porque venció no solamente a la muerte, sino al que tenía el imperio de la muerte. El pecado no pudo con él, aunque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el Espíritu de Cristo que venció lo tenemos en nosotros. Y ahora se nos dice en la Escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque es importante que no tengamos miedo. Hay una lucha espiritual. Los hijos de Dios no tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que tener cuidado porque vamos a ser atacados. Y entonces no es casualidad que el pasaje tan conocido como el de la armadura de Dios, que empiece diciendo el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si os fijáis en todos los aspectos que habla de la armadura, yo no hago tanto énfasis en cada parte de la armadura, entre otras cosas porque el mismo apóstol Pablo, en Tesalonicenses, menciona una parte de la armadura de distinta manera como la menciona en Efesios. Creo que tiene una explicación, que no la voy a dar ahora mismo, pero para mí lo más importante no es la armadura en sí, sino aquellos aspectos que él nombra que debemos de proteger, fomentar y mantener, que tiene que ver con la verdad, la paz, la salvación, la fe, la justicia, la extensión del Evangelio. Y hay momentos en los que nosotros atacamos. ¿Con qué? Con la espada del Espíritu, ¿qué es? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. De hecho, nuestro Señor fue tentado los días que estuvo en el desierto. ¿Y con qué con la palabra? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, etcétera, etcétera.
Pues hermanos, nosotros debemos de fortalecernos en el Señor. Ahora, si os fijáis, todo lo que se menciona de la armadura, ¿verdad? El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, etcétera, etcétera. ¿Quién es nuestra verdad? ¿Quién dijo yo soy el camino y la verdad y la vida? Nuestro Señor. ¿Quién es nuestra paz? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? ¿Quién es la palabra viva? Él. Etcétera, etcétera. Si analizamos todas las cosas, es nuestro Señor. Fortalecidos en el Señor. Vestidos del Señor, dice la misma Escritura. Ahora, ¿nos vestimos de una palabra? No, de una realidad, de nuestro Señor. ¿Cómo lo hacemos? Pasando tiempo en oración, siendo conscientes de su presencia en cada momento, viendo que su palabra es verdad y que el enemigo va a intentar atacar para que modifiquemos nuestra forma de pensar. Por eso hay hermanos que cuando lees comentarios sobre la armadura, pues hablan, ¿no?, del casco, que habla una parte de la armadura es el casco, y entonces para proteger tu mente, la coraza, ¿verdad?, que protege nuestro corazón, de corazón mana la vida, ¿verdad?, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hermano, todo esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el enemigo, a veces pensamos que lo espiritual está en un sitio y lo material está en otro. No, hermanos, el enemigo va a atacar nuestro matrimonio, nuestra familia, nos va a atacar en nuestro trabajo, en la iglesia, cuando estamos juntos. Hermanos, él lo que quiere es confundirnos, lanzar mensajes equivocados aquí, a través de la televisión, a través de personas que hablan lo que no deben hablar, etcétera, etcétera. Quiere que no guardemos nuestro corazón, quiere que modifiquemos nuestra forma de pensar, quiere que nuestra fe decaiga, quiere que no extendamos el Evangelio. Por eso el mismo Pablo termina diciendo esa parte de la armadura, ora en todo tiempo. ¿Y por mí? ¿Para qué? Para que siga predicando el Evangelio. Me da igual que estoy preso. Sí, estoy preso. Entre el año 60 y 62, en su primer encarcelamiento, estaba custodiado por soldados romanos. Pero su preocupación no era esa. Su preocupación era, hermano, orar con denuedo, con valentía, con coraje. ¿Para qué? Para que yo siga predicando la palabra del Señor. Eso es lo importante, no que yo esté preso. Eso no es importante, eso es secundario. Si estando preso puedo compartir más la palabra, gloria a Dios. Eso es lo que Pablo está transmitiendo. Pero fortaleceos en el Señor, porque el enemigo, la lucha es espiritual, y el enemigo lo que está haciendo es confundiendo a este sistema, a este mundo, atacando a través de la televisión, a través de personas que lanzan mensajes contrarios. Quiere confundir a nuestros hijos con leyes que van contrario a la ley de Dios. Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 1, una de las cosas que dice es que el Espíritu, aquel que resucitó de los muertos a Jesús, dice, ese poder opera en nosotros, en los que creemos. Hermano, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque va a haber momentos en los que vamos a ser muy, muy, muy atacados en todas estas áreas. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos fortalecernos los unos a los otros. Como dice la Escritura, no dejéis amonestar los unos a los otros, no dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. Y más, cuando veáis que el tiempo está cercano. Hermanos, si encendemos la tele y vemos cómo está el panorama, se están cumpliendo profecías. Os invito a que analicéis un poquito Gog y Magog, profecías que se ven en Ezequiel. ¿Qué países pueden ser? Lo que se está dando. Cada vez tenemos más países implicados. Hace pocos días hablaban de 12, ya creo que hay 14. ¿Qué parte tiene Irán en las escrituras? La historia se repite. Muchas de las cosas que se han vivido a nivel histórico en la escritura son anticipos proféticos que tienen varios cumplimientos, que se vuelven a repetir. Y creo que ahora mismo estamos en uno de ellos. Hermanos, qué importante es que nos animemos unos a otros. Dice, sé llenos del Espíritu Santo, la misma carta de Efesios. ¿Cómo? Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Es tiempo de eso, hermanos, no perder tiempo. Dice Pablo también, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, el enemigo está dando todo lo que puede decir porque sabe que su tiempo se acorta. Porque cuando venga el milenio, dice la Escritura que Satanás va a ser atado. Y él lo sabe. Él lo sabe, él conoce las Escrituras. El tiempo es corto. Y cuando el tiempo es corto, se intenta hacer todo lo que se puede, para bien o para mal. Y el enemigo quiere destruir. Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Son las 12:08. Creo que ya debo parar aquí. Pero
quería terminar de compartir esto también con vosotros y hoy que no estaba mi padre, quería transmitir eso, hermanos. Seamos prácticos, no tenemos que apartar lo que es espiritual de lo que es material, no hagamos eso, creo que es un error. En nuestro Señor somos más que vencedores, así que debemos estar en Él, viviendo en victoria, animándonos los unos a los otros, compartiendo sus cosas para ser llenos del Espíritu, para que seamos llenos de la voluntad del Señor, para vivir en ella, y el Señor va a completar su obra. Hay esperanza, podemos estar alegres, y aunque las cosas se puedan poner bastante complicadas, que es posible que en algún momento se compliquen, cuando veáis que todas estas cosas suceden, erguid vuestras cabezas porque el tiempo se está acercando. Amén.